Hola, bienvenido. En el siguiente video vamos a hacer un breve resumen de algunas de las aportaciones de Marx, Comte y Nietzsche. Comencemos con Marx. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán del siglo XIX. Cuenta con una larga obra, en la cual él abarca diferentes campos del pensamiento en filosofía, historia, economía, política y lo que ahora se considera sociología. Se le considera, junto con Friedrich Engels, padre del socialismo científico. Se le reconoce su teoría del materialismo histórico y es el fundador de la ideología denominada marxismos. Sus obras más conocidas son El Capital, que fue publicado en 2 tomos, y Manifiesto del Partido Comunista. Interesa de Marx las teorías que realizó en torno a la crítica al sistema capitalista naciente de aquella época. Para Marx, el hombre es un sujeto histórico sometido a un mundo social y económico, y el hombre se crea a sí mismo en el trabajo. En palabras de Marx, toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano. Por lo tanto, la base de la historia es para Marx la producción del hombre. Para el materialismo, el hombre es un ente práctico que vive en relación con la sociedad y con la naturaleza. Con este materialismo, Marx sostenía que las condiciones materiales son las que determinan las relaciones sociales y no al revés. Esto quiere decir que el modo de producción económica de una sociedad es la base que la sustenta. Son los cimientos sobre los cuales ésta se organiza. Hasta aquí llegamos con Karl Marx. Pasemos con Auguste Comte. Comte fue un pensador de mediados del siglo XIX también. Él escribió alrededor de 8 libros centrados principalmente en el positivismo. Es por eso que también se le reconoce como el fundador del positivismo. En 1842 escribe el libro Curso de Filosofía Positiva, en el que retoma las ideas positivistas de Saint-Simon, con quien por cierto trabajó. La influencia de Comte fue muy importante para el desarrollo de la ciencia de lo social, más específicamente para el nacimiento de la sociología. Comte escribe aquí la ley de los 3 estadios. Para Comte, estadio es definido como toda situación o época en que se encuentra el espíritu humano en torno al saber. El primero de estos estadios o de estas épocas es el teológico. Marca que las explicaciones que se daban a los fenómenos naturales estaban adjudicados a dioses o fuerzas ocultas en la naturaleza. En esta, la religión era fundamental y históricamente se da a la par del esclavismo. El segundo estadio es el metafísico. Esta época privilegia la razón, por lo tanto es un estadio filosófico. Se intenta explicar la naturaleza de los seres y se reemplaza la sobrenaturalidad por abstracciones. Por lo tanto, las explicaciones de esta época son basadas en racionamientos o intuiciones más o menos válidos, pero sin fundamento empírico, y está situado históricamente a la par del feudalismo. El tercer estadio, denominado por Comte estadio positivo, es el estadio relacionado con la ciencia. En este se establecen relaciones entre observación, hechos y explicación, dando origen a leyes científicas. Este último está situado en el capitalismo y para Comte es la cumbre del humano. Sus legados más importantes residen en la creación de la enciclopedia actual y la fundación del positivismo, la creación de la palabra altruismo y la forma de vida asociada a esta. Es, en pocas palabras, el padre del pensamiento sobre el que los hombres de ciencia rigen sus vidas y por medio de estas aceleraron el progreso de la humanidad como nunca se había logrado. Progreso científico sobre el que se sustenta nuestra civilización.
Así es que por estas razones Comte fue conocido como el precursor del positivismo. Para él, la ciencia podía ser esta nueva religión que podía llevar a las sociedades a ser unidas en este proyecto de progreso y desarrollo, de una sociedad más justa dirigida por grandes científicos que nos llevaría a un orden social casi absoluto. Hasta aquí llegamos con Comte. Seguimos con Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Nietzsche escribió sobre temas bastante diversos como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, de la religión y de la filosofía occidental basada en el análisis de las actitudes morales hacia la vida. Su trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos. Las palabras de Nietzsche representan una de las críticas más severas y agudas que ha recibido la modernidad occidental, democrático moderno. Para Nietzsche, toda verdad y toda situación está situada, contextualizada y es histórica. Y se puede rastrear quiénes la dijeron, quiénes la crearon y por qué y qué intereses y propósitos mezquinos tenían detrás de cada idea. Así que, en su genealogía de la moral, él llega a la conclusión de que detrás de toda moral y toda ética existe una voluntad de poder, siendo voluntad de poder el deseo que todo hombre tiene de permanecer, pero también de crecer y de desarrollarse e imponerse ante los obstáculos de la vida y por sobre otros. Podríamos afirmar que para Nietzsche los hombres son desiguales y así es como podríamos intentar comprender que para él también en el reino del hombre dominan la voluntad del poder y la contradicción. Así, para Nietzsche, la jerarquía es ordenación de poder. Él decía que la democracia moderna es la forma histórica de la decadencia del Estado y entiende que la democracia moderna se caracteriza por transformar todo en mercancía, porque lo lleva todo a un terreno mercantil. Así la dinámica del mercado termina filtrándose en la esfera política, una prueba más de la absolutización de lo privado en la modernidad. Es también por esto que se puede afirmar que Nietzsche es un pensador antidemocrático, en el sentido de que la rechaza por su economicismo manifiesto. Para Nietzsche, la artificialidad del Estado es evidente, ya que de hecho, allí donde todavía hay pueblo, éste inevitablemente no comprende al Estado y lo odia. También, en Así habló Zaratustra, aparece una de las referencias más conocidas de Nietzsche acerca del Estado. Se refiere a él como el nuevo ídolo o el monstruo frío. Lo describe también como el gran mentiroso y ladrón. Finalmente, algunos dicen que el siglo XX fue el siglo nietzscheano, ya que se ve reflejadas sus ideas en los nuevos pensadores como Heidegger, Foucault y sobre todo en Freud. Aquí terminamos con algunos puntos centrales de Marx, Comte y Nietzsche acerca de la modernidad. Gracias por escucharme. Yo soy Cintia Ruiz Olmedo.